señor presidente. Señorías, había un programa de televisión que se llamaba La Segunda Oportunidad y yo apelo a ustedes para que aprovechemos esta segunda oportunidad para el diálogo. Miren, volvemos a traer a esta Cámara nuestra propuesta de reforma de ley de la Sindicatura de Cuentas porque nosotros creemos profundamente en que las políticas públicas, las instituciones públicas, deben ser evaluadas. Deben ser evaluadas de manera continua y tengo que decir que a lo largo de estos 15 años, respecto a la Sindicatura de Cuentas, los partidos políticos han hecho muchas declaraciones en prensa, han tomado muchos posicionamientos en una historia plagada de aciertos, pero también, hay que decir, de desencuentros y de algunos problemas, incluso de litigios. Pero creo que es obligado para una Cámara como esta, teniendo en cuenta además que la sindicatura es un órgano que depende de esta Cámara, que hagamos una evaluación final. Señorías, en un Estado democrático, en un Estado de derecho, debe existir una relación esencial entre la práctica política, las normas, el derecho y la moral. Quizás ustedes piensen que esto es algo demasiado abstracto, pero voy a ponerles un ejemplo de esta semana con el cual quiero comenzar para poder acercarnos posteriormente al tema de la sindicatura. Y me estoy refiriendo a lo que ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial. Miren, en Europa hay muchos sistemas, hay muchas normas y hay muchas fórmulas para elegir aquellos organismos que son, o aquellos entes que son similares al Consejo General del Poder Judicial. Puede ser que lo elija directamente los parlamentos, perfectamente legítimo, puede ser que lo elijan los jueces o puede ser que haya una fórmula mixta. Se pueden defender unas posiciones u otras desde un punto de vista político y, repito, de manera legítima. Hay argumentos válidos para unas posiciones y para otras. Ahora bien, los actores que intervienen en la práctica política, y también voy a hacer luego una consideración moral, pueden legitimar y dar dignidad a esa normativa o pueden pervertirla con sus actuaciones. ¿Qué ha sucedido en el Consejo General del Poder Judicial? Que no es un órgano solamente de gobierno de los jueces. Si fuera solamente esto, lo que ha sucedido estos días sería importante, pero no sería dramático. El Consejo General del Poder Judicial también tiene una gran importancia en los nombramientos respecto al Tribunal Supremo y en los nombramientos para el Tribunal Constitucional. La práctica política, seguramente de una normativa respecto al Consejo, que en su momento se planteó unos objetivos y era buena, ha ido pervirtiendo, como se ha demostrado esta semana, quizás porque también no se evaluó en su debido momento o porque no se dieron las alarmas suficientes de lo que podía llevar pasando desde hacía años, han pervertido con pactos por debajo de la mesa esas propias normas. ¿Qué significó esto esta semana? Un descrédito muy importante para la institución. Es decir, determinado tipo de prácticas políticas, o como acabo de decir ahora, de pactos ocultos, han significado una lesión muy importante de un pilar básico del Estado. ¿En qué consistía este pacto oculto? Consistía básicamente, a nuestro juicio, en dos cosas. Un pacto que hizo básicamente el Partido Popular y el Partido Socialista para quitarse de encima presiones desde un punto de vista de los tribunales. A unos, en este caso a Pedro Sánchez, le interesaba determinado movimiento de jueces, quizás para suavizar
sentencias sobre el proceso a futuros que podían significar problemas desde un punto de vista de determinadas alianzas que podría tener con partidos independentistas de Cataluña. Y al Partido Popular le interesaba porque se cava de escena a algunos jueces, a algún juez, que hacían directamente responsable de sentencias que habían significado la consideración del Partido Popular como un partido, de alguna manera, que había participado activamente en procesos de corrupción. Esto es el trasfondo último del pacto. Luego, naturalmente, han sucedido otras cosas, iba a decir de tipo chusquero, que han hecho todavía que el espectáculo se haya convertido en algo, a nuestro juicio, muy grave para la legitimidad del Estado, para las instituciones del Estado y para el proceso democrático. Esta práctica política, en revisión permanente, porque tengo que decirles una cosa, ¿por qué evaluar? Porque la realidad es dialéctica y, como dijo, en fin, el sabio Heráclito, todo fluye. Y es necesario ir permanentemente revisando si hay una acomodación entre las normas, las prácticas y, como voy a decir ahora, la moral. Porque también esta situación ha dejado maltrecha a la moral pública, no solamente a la moral privada de determinados miembros elegidos, que si hubieran sido elegidos por su capacidad jurídica, pero hubieran puesto la condición de que usted, mire, usted me elige a mí, pero usted no me dice a mí quién tengo que elegir yo de presidente. Lo que se llama bloques, que a juicio de nuestro grupo resulta escandaloso. Por la práctica, por lo que sucedió. Eso fue lo que destapó precisamente los WhatsApps. Es decir, usted y yo le voy a elegir, pero usted va a pertenecer a un bloque y usted además va a elegir de presidente a este señor. A nuestro juicio esto es una forma, iba a decir, de corrupción baja, porque si a mí se me elige para ser independiente, yo acepto el procedimiento siempre y cuando sea independiente. Por tanto, no solamente esta situación ha demostrado una crisis política, una crisis institucional, sino también una crisis moral, un problema moral, que se ha citado poco, pero que nosotros queremos decir aquí. Podemos mirar esto como un motivo de crítica, y evidentemente nosotros aquí lo estamos haciendo, pero también lo podemos ver como una oportunidad. Aterrizo en nuestra propuesta de modificación de la Sindicatura de Cuentas. ¿Por qué? Bien, nosotros ya presentamos esta ley, este proyecto de modificación en junio, y se nos dijo que era oportunista. Y lo presentó un grupo que tiene 3 diputados. No hay que tener miedo, nosotros somos 3 diputados. Aquí no hay engaño. Nosotros lo único que pedimos es que después de 15 años, esta Cámara, que es el sujeto activo de lo que nos ocupa, porque aquí hemos escuchado en muchas ocasiones decir que el Gobierno incumple de manera sistemática muchas orientaciones y controles que hace la Cámara. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Gobierno, hay separación de poderes, es el Gobierno. Ahora bien, este asunto es nuestro. Este asunto es nuestro. Es decir, la Sindicatura de Cuentas es un órgano que depende directamente de esta Cámara. Y a nosotros nos resulta absolutamente incomprensible que esta Cámara no quiera ni tomar en consideración la posibilidad de hablar y de evaluar sobre un órgano, una institución que depende directamente de la Cámara. Aquí no hay excusas. Aquí no cabe decir que la culpa la tiene el Gobierno. Somos nosotros. Y de verdad, con toda la que ha caído, no es el momento oportuno de evaluar el funcionamiento de esta institución. Y además, quiero decirles una cosa, aviso a navegantes. Nosotros proponemos que se hable, que ustedes, los grupos de la Cámara, hagan sus propuestas si creen que las tienen que hacer. Si no hay nada que cambiar, no se cambia nada.
Si hay algo que cambiar, que se cambie y que se elijan los nuevos síndicos antes de que entre el nuevo Parlamento, porque hay tiempo. Que nadie vea aquí ningún intento, porque ya tuve que escuchar eso en junio, ningún intento torticero de querer retrasar esto, en absoluto. En absoluto. De lo que se trataría aquí es, porque creo que se debe, de que podamos hablar recuperando una función que aquí sí que nos es propia. Vuelvo a repetir otra vez. Aquí no depende de lo que vaya a hacer el Gobierno. Depende de esta propia Cámara. Evaluemos. Que llegamos a algún tipo de consenso. Reformemos la ley y elijamos los nuevos síndicos. Que no llegamos a ningún tipo de consenso. Pues acabó. La ley queda como está. Es más, debería ser obligado por ley esto. Debería ser obligado el que cada cierto tiempo para esta Cámara evalúase el funcionamiento, en este caso, de una institución que depende de ella. Por tanto, yo lo que les pido amablemente es que den una oportunidad al diálogo, digo al diálogo, al intercambio de razones sobre si después de 15 años esta ley puede ser modificada en algunos aspectos para mejorar el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas para que se adecúe mejor a los objetivos que se había propuesto en sus inicios. Que den una oportunidad a hablar. Y por eso no voy a hacer insistencia en los contenidos concretos de nuestra propuesta de modificación, que son los nuestros. Lo que queremos es que en el foro público, entre todos, hagamos ese ejercicio de transparencia también y que lleguemos, si puede ser, a acuerdos. Si no es necesario, no los hagamos. Pero termino diciendo, como comencé, nos resultaría absolutamente incomprensible y, sinceramente, creo que también a los asturianos, que esta Cámara, en el ejercicio de su propia potestad, renunciara a evaluar una institución con todo lo que los grupos que están en esta Cámara han dicho y hecho en los últimos 15 años, que depende directamente de ella, no del Gobierno, que depende directamente de ella. Y hay tiempo. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Buenos días. Gracias, señor presidente. Señorías, mire, la vigente ley de la Sindicatura de Cuentas no es perfecta. Entiendo que es mejorable, pero no con el enfoque ni la forma que ustedes lo plantean. No va por ahí el control. Que la sindicatura está tocada y ha quedado tocada no es ningún secreto, pero el momento y la oportunidad que hubo para darle credibilidad al control de la misma la tuvo este plenario en el procedimiento del cese del síndico mayor el pasado 18 de julio y ustedes se ahuyentaron, dieron un paso atrás, se han amilanado. Eso es un instrumento de control y no lo han querido ejercer. Y ahora su grupo no hacen una segunda, esto no es una segunda oportunidad, aquel programa que veía de pequeño con aquellas imágenes tan terribles, ¿no? Están haciendo su particular acto de contrición por no haber apoyado ese cese y ahora presentan esta modificación como si de un apaño o un remiendo se tratara esta ley. Mire, la reforma que plantean así, tal cual, ni refuerza las labores de control sobre los partidos políticos porque no es competencia de la sindicatura, ni sobre la Administración. Responde únicamente a un desconocimiento de cómo se debe desarrollar la función fiscalizadora. Y luego también en cuanto al mecanismo que plantean para la elección de síndicos, y con esos requisitos que están estableciendo, tan duros, porque lo único que refleja y trae como consecuencia es que con esos requisitos, personas preparadas y con conocimiento de la Administración huyan de la participación activa en la política. O sea, tratan de despolitizarlo, no, eso es vaciarlo.
Yo puedo estar de acuerdo con la labor que desempeña la sindicatura o no. Puedo querer mejorarla, pero esto es vaciarlo. Porque nunca van a conseguir que en política participen los mejores. Con estas, o sea, están poniendo la duda antes de que se plantee la situación. Mire, y se lo pongo por poner un ejemplo. El desconocimiento es patente cuando introducen que la sindicatura fiscalice a los partidos con representación en la Junta. ¿Por qué a los partidos con representación en la Junta y a los que no? Claro, es que no conocen la realidad de Asturias también. Existen muchos partidos en Asturias, en muchas administraciones, sobre todo locales, que son independientes y no tienen representación en esta Junta. Lo existe. ¿A esos no se les fiscaliza? O sea, el espectro de los partidos políticos no es este plenario nada más. Mira, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos establece muy claramente que corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Y lo conozco y lo hace. Y emiten anualmente en el BOE su informe de fiscalización. Unas veces mejor, otras peor, pero lo emiten. Pero pone competencia exclusiva. No podemos nosotros, una ley básica nacional con rango orgánica, quitar sus competencias para dárselo a la sindicatura. No podemos. Es que hay que tener un poco de conocimiento. No se puede vivir en esa inopia política permanentemente. Es que a veces uno viene aquí a cambiar la política y parece que es la política la que les cambia a ustedes. Vamos a ser serios. La única función que tiene la Sindicatura de Cuentas en cuanto a partidos políticos es fiscalizar los gastos electorales de las elecciones autonómicas. Nada más. Nada más. Cualquier otra actividad no puede porque no tiene esa competencia, no se la ha atribuido. Luego pretenden crear una comisión de expertos. ¿Quién son esos expertos? ¿Quién puede considerarse expertos? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién es experto? Con ese término que lo realiza. ¿Quién es experto? A lo mejor hay expertos por saber hacer la fiscalización de partidos políticos en el Tribunal de Cuentas, pero con los requisitos que ponen no pueden presentarse a la sindicatura. Y los hay. Pero no pueden. No pueden porque tienen que esperar 10 años cuando estén dedicados al impuesto de sucesiones, por ejemplo, a liquidarlo, ¿no? Para luego ir a la sindicatura. Es que no es coherente, porque luego al final tiramos del hilo y al final llegamos a la última cuestión. La comisión de expertos para controlar la sindicatura, esta junta para controlar a la comisión de expertos, y al final, ¿quién controla al controlador? Luego ya dicen que la sindicatura de cuentas, me llama la atención, cuando dice que tenga acceso telemático a las bases de los fiscalizados en esa nota. Yo no sé si conoce el funcionamiento o alguna vez tuvo que fiscalizar algún tipo de actividad en la sindicatura. La sindicatura tiene una plataforma donde ahí cada ente fiscalizado vuelca los datos que tienen que ser elaborados conforme a la ley. Los vuelca ahí. O sea, imagínese usted que Hacienda tenga acceso telemático al ordenador de su casa para ver cómo hace la declaración y cómo la distribuye para luego tener las desgravaciones correspondientes. ¿Cómo va a tener la sindicatura acceso telemático a la base de datos contables de un ayuntamiento, por poner el ejemplo? Es que es desconocer el funcionamiento integral del ente. Y lo de la comisión mixta, pues ya es el sumo. No sé si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo aquí para el cese de un síndico, cuando había elementos, a mi entender, de juicio, pero otros han sido que no. ¿Cómo vamos a tener un acuerdo en una comisión mixta? Seguro que no llegaremos a acuerdo ni para cómo conformar esa comisión mixta. Ya está, quitamos. No. Y lo siguiente, ¿sabes qué tenemos que hacer para controlar? Marchamos los 45 diputados también. A lo mejor así también lo controlamos mejor. Nos vamos para casa. Mire, si quieren hablar en serio de la sindicatura, con nosotros pueden contar, pero en serio, podemos hablar de su redimensionamiento. O incluso, hombre, pues habrá alguien que diga si es necesario o no tener ese órgano. Porque también lo hay, ¿eh? Quien dice que en España existe un Tribunal de Cuentas y por qué vamos a tener una sindicatura. Si queremos hablar de la realidad de la necesidad de tenerlo, sentémonos. ¿Es necesaria la sindicatura o no? Pero no le demos vueltas al cómo, al por qué, y que si es mejor un experto que una comisión mixta. O sea, y al final acabamos en el controlador, con el control. Se lo digo con todo el cariño, ¿eh? No lo digo. Simplemente es que seamos serios y marquemos una línea. Por tanto, con este tipo de reforma, con la modificación legislativa que pretenden, con nosotros no cuenten.
Gracias, señor Leal. Tiene la palabra Izquierda Unida. Señor presidente, señorías, señor proponente, la verdad nosotros teníamos fácil la posición. Se repite una iniciativa y, por tanto, íbamos a repetir argumentos. Para nosotros poco ha cambiado con respecto a la sindicatura de cuentas. Lo que pasa es que ha introducido usted en su presentación la moralidad, que no sé muy bien a qué viene la mera moral en este caso. Por otra parte, la política y, finalmente, un criterio de gestión que es la evaluación. Nada tiene que ver uno con otro, pero los ha introducido usted en el debate, con lo cual nosotros, además de extrañados por la repetición de la iniciativa, que ha cambiado para que usted vuelva a presentar a 5 meses la misma iniciativa, pues ahora estamos confusos. Confusos porque no sabemos muy bien qué pretende esta iniciativa parlamentaria. Desde luego, nada tiene que ver con la configuración del Consejo General del Poder Judicial. Órgano de gobierno y, por tanto, órgano político de los jueces. No es un órgano jurisdiccional. La jurisdicción se realiza cuando un juez, por una parte, instruye y cuando falla. Ahí está la independencia judicial. Pero lo que estamos hablando y lo que hemos hablado a nivel público es con respecto a un órgano de gobierno, que es verdad, en muchos países de nuestro entorno se configura de la misma manera y en el nuestro de forma mixta. Lo proponen las organizaciones judiciales y dispone el Parlamento, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Otra cosa es que se haga de manera más o menos adecuada, con criterio político, con criterio partidista, con criterio de politiqueo o con criterio de bandería, que son distintos, y en este caso no han sido muy afortunados. Con respecto a la iniciativa concreta que usted se presenta en esta Cámara, o presenta en esta Cámara, nuestro grupo parlamentario cree que no abre ninguna evaluación. Si quisiera abrir una evaluación, tiene usted un mecanismo parlamentario precioso, que es una comisión de estudio. Pero una ley no abre ninguna evaluación. Una ley propone, sobre todo con respecto a una ley que obtuvo la unanimidad de la Cámara, la unanimidad, propone modificaciones concretas. ¿En qué se basan esas modificaciones que usted nos propone? En el prejuicio político. Esa es la principal premisa de las modificaciones. El órgano es un órgano politizado, lo dicen ustedes en la exposición de motivos. ¿Cómo no va a ser politizado si es un órgano dependiente de la Cámara, nombrado en esta Cámara y auxiliar de esta Cámara? Es lógico que sea politizado, que tenga marco de ideas, eso es politizado, marco de ideas y que intente trasladarlas a la práctica. Esa es la cuestión que, en nuestra opinión, usted plantea en su iniciativa. ¿Cuáles son sus ideas, a diferencia del marco de ideas que dio lugar a un consenso político? Pues sus ideas son, algunas de ellas, claramente al margen de la ley. Por decir, de alguna manera, ideas que no tienen marco de apoyo legislativo. Cuando usted, por ejemplo, propone que haya un grupo de expertos que tengan autoridad, no la pueden tener. La autoridad está atribuida por ley. Por tanto, ese grupo de expertos no está dotado de autoridad. Y cuando usted propone también, en relación a su iniciativa, pues propuestas como que haya acceso en tiempo a los datos, que haya por parte de las instituciones sometidas a la sindicatura una información antes del mes de junio y demás, bueno, pues son aspectos de procedimiento que no tienen prácticamente nada que ver con la ley. O cuando usted dice que la Sindicatura de Cuentas investigue a los partidos políticos, ignora que solamente en el ámbito de las comunidades autónomas se puede investigar lo que tiene que ver con los procesos electorales, que los partidos políticos como tales están bajo la investigación del Tribunal de Cuentas. Esa es la realidad de su iniciativa, que está basada en una profunda desconfianza política hacia el funcionamiento de la Cámara y el funcionamiento de los partidos, y que finalmente lo que propone prácticamente es la muerte civil
de todo aquel que haya tenido una responsabilidad política, pero no solo, del que haya tenido una responsabilidad de gestión. 6 y 10 años prácticamente de inhabilitación para poder ser miembro de este órgano, de la Sindicatura de Cuentas, con lo cual prejuicio y pérdida de calidad de la sindicatura, porque pierde experiencia. En definitiva, señorías, no sabíamos muy bien por dónde iba, pero en relación en concreto a su propuesta creemos que no abre un debate, que el debate está abierto, sino que propone un modelo de sindicatura que nosotros creemos que está en algunos casos al margen de la ley y que en otros casos no compartimos, porque confunde sindicatura con órganos de control de la corrupción y con la Inspección General de Servicios. Y eso lo estamos modificando cada cosa por su lado. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Llamazares. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Buenos días. Auditar es hacer las preguntas que corresponden en el momento oportuno y a quien corresponde. Había un diplomático y parlamentario británico, Tony Benn, un histórico del laborismo, que cuando se despidió del Parlamento en su discurso de despedida, dijo que él siempre había hecho 5 grandes preguntas cada vez que se había puesto enfrente de alguien poderoso. Y les preguntaba qué poder han adquirido, quién se lo ha dado, de dónde procede, cuál es su legitimidad, en defensa de qué intereses y de quién, ante quién respondían y, sobre todo, y más importante, le preguntaba, llegado el caso, ¿qué tengo que hacer para desembarazarme de usted? Porque decía Tony Benn, que luego sería mentor de Jeremy Corbyn, decía Tony Benn que si no te puedes embarazar de la gente que manda sobre ti, no vives en una democracia. Tony Benn esto lo ejerció porque algo que hizo conocido y famoso en su momento a Tony Benn es que su padre procedía de la realeza y él ya estaba en la Cámara de los Comunes, muere su padre y eso hacía que heredase el título, de tal manera que le correspondía ir a la Cámara de los Lores. Lo que hizo Tony Benn fue pleitear para conseguir quedarse en la Cámara de los Comunes, porque él decía que no quería heredar ningún título, porque claro, si no te puedes desembarazar de la gente que gobierna, no vives en una democracia. Por tanto, Tony Benn sabía muy bien lo importante que era hacer esas preguntas, unas preguntas que cuando surge la crisis, lo que pone y revela es que había un problema de fallo de control también. Es decir, la crisis es crisis también de la auditoría, y no solamente de la auditoría pública, que es lo que ha centrado en los debates que hemos tenido estos meses aquí en este Parlamento, porque también es lo que nos corresponde, sino en el conjunto de los mecanismos de auditaje. Por una parte, yo recuerdo aquellos años en los que se daba una suerte de burbuja de la auditoría, en la cual los reclutadores de firmas como Arthur Andersen o DMR, que ahora es Everis, visitaban las facultades, especialmente de matemáticas y de física, porque en aquel momento buscaban a aquella gente que les pudiese resolver problemas para sus clientes. Ellos siempre decían, prefiero un matemático o un físico, porque al fin y al cabo va a resolver el problema, luego ya pondré a un informático a escribir el código posible, porque un físico pues siempre va a escribir un código más largo, no lo va a hacer de la mejor manera, no va a ser el más eficiente, pero va a resolver el problema. Y de lo que estamos hablando en este Parlamento precisamente es de cómo resolver problemas y no solamente escribir líneas de código, en este caso de código parlamentario. Años después, pues aquellos que habíamos visto de primera mano, los reclutadores, veíamos como Arthur Andersen quebraba, y quebraba porque había estado implicada en el caso Enron. Recuerdan, ¿no? Aquellas empresas que se demostró que nadie las había auditado porque los intereses de las auditoras se entremezclaban con la de las grandes empresas que estaban auditando, ¿no? Pero no se quedó en aquel año 2000 y la quiebra de las .com, sino que llegó hasta recientemente, por ejemplo, la condena de Deloitte con la salida de Bankia a bolsa, ¿no? Se demostró, y por eso fueron condenados a más de 12 millones de euros, se demostró que Deloitte había incurrido en graves conflictos de interés por un lado y quiebra de la aplicación de los mecanismos de auditaje. Todo esto lo digo para enmarcar como corresponde el debate y que no se quede simplemente en la sindicatura de cuentas de una comunidad autónoma, sino de un debate mucho más amplio que merece la pena abordar y que por eso cogemos el guante, ¿no?, de esta discusión. El problema es que nadie auditaba a los auditores. Se abre un círculo vicioso en el cual, por una parte, empresas que ambicionan más de lo que tienen y auditores que se mezclan sus intereses, entran en connivencia con una administración que cada vez desregula más, deja más manga ancha a esos intereses privados y al mismo tiempo sufre casos de corrupción.
Y esa combinación es lo que nos da una crisis, el estallido de una burbuja también de credibilidad y sobre todo un resultado nefasto, que es la aplicación de políticas de austeridad. Porque el problema es que a la conclusión a la que se llega es que hay que ser más eficiente, pero no eficiente en el término de que hagamos mejores políticas, sino que se apliquen doctrinas de déficit, ajuste y, por tanto, al final, el resultado de la crisis y de su gestión fue todavía peor, porque se apretó todavía más una vuelta de tuerca al funcionamiento de las administraciones públicas. Y eso condujo a una suerte de descrédito institucional, de desafección, porque la gente empezó a sentir que ya no estaba protegida por aquellas instituciones públicas que les habían fallado. Porque de las administraciones privadas, de la burocracia privada, de los mercados, la gente no suele esperar gran cosa, porque no es su misión. Esto lo hemos desgraciadamente incorporado, como si no hubiese una responsabilidad pública empresarial. Pero de lo público siempre se espera más. Y en ese momento, pues no estuvo a altura, sobre todo cuando los efectos de la crisis se vivieron de manera tan desigual. Eso llevó a aumentar la demanda de control y de transparencia. Porque las personas querían participar, querían decidir sobre los grandes proyectos que habían plagado los presupuestos en tiempos de bonanza. Pero sobre todo querían personas honestas al frente de la política. Quieren que hagamos bien nuestro trabajo, los representantes institucionales, pero también los administradores, los profesionales públicos de nuestra administración. Y en ocasiones se encontraron con que esto no era así. Y es verdad que no es exactamente el mismo caso, el del Consejo Judicial, ¿no?, del Consejo Superior del Poder Judicial, pero, por ejemplo, hemos visto el debate en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en torno a las hipotecas, ¿no? Cuando uno empieza a sospechar que quienes tienen que controlar y tienes que evaluar no están a la altura. Esa desconfianza no se resuelve nunca auditando al auditor de manera ilimitada. No hay solución a ese problema, poniendo cada vez una instancia por encima de la siguiente. Eso es la negación de la política, es pensar que auditar es simplemente mirar por encima y ya está. No, hay que asumir la complejidad del problema y afrontarlo, porque de fondo el problema de la sindicatura de cuentas en Asturias no es simplemente que esté inscrito en una lógica partidaria, porque evidentemente esto no se resuelve ni con la endiablada lógica de los partidos, ni por supuesto con una administración angelical, ¿no?, como si los altos funcionarios fuesen pues ángeles caídos del cielo. No se resuelve ni con uno ni con otro, sino asumiendo de frente el problema que es político, que es de evaluación de las políticas públicas. Necesitamos, y esta es la oportunidad, una buena administración y una administración buena. Igual que en este Parlamento hace falta gente buena y buena gente capacitada para enfrentar los retos que tenemos. Esa es la cuestión que creemos que está de fondo, ¿no? Y aquí es donde creeríamos, si tuviésemos que afrontar una reforma de la ley de la sindicatura, pasar de una evaluación meramente contable a una evaluación de las políticas públicas, porque los gestores públicos, los representantes institucionales, necesitamos orientación, conocimiento experto sobre los impactos reales de las políticas que estamos aplicando. Y eso es precisamente lo que a día de hoy la Sindicatura de Cuentas no puede ofrecer, porque sigue anclada en un modelo heredado del Tribunal de Cuentas, que no se aprovechó la descentralización para mejorarlo, para adquirir una nueva versión en la que pasásemos, pues eso, del control meramente contable a un control y a una evaluación de políticas públicas que nos fuese a servir, de tal manera que al final tenemos un síndico que cuando comparece, lo primero que dice es que no tiene capacidad de evaluar pública, dar opinión política, en el sentido no partidario, sino en el sentido de cuáles son las alternativas, qué efectos tienen en otros sitios. Es decir, sale y emana su legitimidad de este Parlamento, pero a continuación, en su labor cotidiana, no tiene absolutamente nada que hacer, y para eso, pues efectivamente, podríamos perfectamente contratar y subcontratar los servicios a cualquier empresa. No, lo que necesitamos es un compromiso con lo público y con la aplicación de esas políticas. La Sindicatura de Cuentas, cuando tuvo que responder en Asturias a las 5 preguntas de Tony Benn, no estuvo a la altura. Se desentendió de quién le había otorgado la legitimidad y cuando se le preguntó qué hacemos para deshacernos de usted, nos dijo que no se podía hacer absolutamente nada y que había que esperar simplemente a que acabase el plazo. Eso es precisamente lo que creemos que se tiene que abordar, seguramente pues no de tiempo en esta legislatura, seguramente no sea a través de esta iniciativa. Nosotros pensamos que está bien el resolver los problemas y no solamente escribir líneas de código, no seremos nosotros quienes impidan que se tramite la iniciativa, pero está claro que no resuelve todos los problemas, habría mucho que discutir. Porque se puede hablar de que se tenga que defender la idoneidad de los síndicos, que se aumenten las restricciones para quién se puede presentar y no, sobre todo para evitar los casos más bochornosos que hemos tenido aquí en Asturias. Eso está bien, pero tenemos que discutir porque si no nos quedaríamos muy cortos. Termino ya. Apoyamos la iniciativa
por la sencilla razón de que creemos que hace falta hacer esas 5 preguntas y sobre todo porque creemos que se tiene que demostrar que no tuvimos en este Parlamento miedo a hacerlas. Muchas gracias. Gracias, señor León. Tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, buenos días, señor presidente, señorías. Me van a permitir, no puedo evitar decir respecto al punto anterior, reprochar al portavoz del Grupo Podemos. Es algo que no he visto nunca en este Parlamento, el felicitar a unos miembros de una ponencia, de una comisión, y a otros no, con nombres y apellidos. Creo que ha sido de muy mal estilo, de muy mala educación. Yo quiero felicitar el trabajo que ha hecho mi compañero Rafael Alonso en esa ponencia y el Grupo Foro, que también estuvo en la misma. Eso refleja cuál es su concepto de la democracia, probablemente es el estilo que ustedes tienen, que yo no comparto, evidentemente, ¿no? Y entrando en el fondo del asunto, si me lo permiten, sinceramente, yo voy a ser breve en la fijación de posición, señor Armando, porque, sinceramente, no alcanzo a entender por qué se trae de nuevo a la Cámara. Es decir, esta iniciativa exactamente la misma, es que no han cambiado ni una coma ni una línea, exactamente la misma, se debatió el 15 de junio y tuvo un resultado. Y nosotros somos un grupo serio, quiero decir, los argumentos que yo le di el 15 de junio prácticamente no han cambiado. Y si usted no me aporta ninguna línea, ni ninguna coma nueva, ni nada, es difícil que yo pueda cambiar mi posición. En nuestra intervención dimos una serie de argumentos que muchos han mareado. Solo ha desaparecido una circunstancia, que le doy la razón, que es que entonces se estaba tramitando la posible remoción del síndico mayor en este Parlamento. Y eso era un tema importante. Incluso es cierto, nosotros les acusamos un poco de oportunismo, de que presentaban esta iniciativa y que no se habían acordado en toda la legislatura, la presentaban al final porque estaba el proceso de remoción del síndico y era una forma de desviar la atención. Y creíamos que no era oportuno, en medio de ese proceso de remoción del síndico, tramitar esa proposición de ley. Y se lo dije, creíamos que era inoportuna y oportunista, ¿no? Y le recordábamos algo, que además, que era el plazo. Estábamos ya a final de legislatura y que este es un tema muy serio que yo creo que lleva tiempo. Estamos hablando de un órgano que tiene anclaje estatutario, el único órgano de control que tenemos en la Cámara. Y fíjese, si le decía eso en junio, lo que le puedo decir en noviembre. Es decir, que están a punto de entrar en la Cámara la semana que viene los presupuestos de 2019. El Gobierno, en esa misma sesión que nos anunció los presupuestos, nos anunció 5 anteproyectos de ley que van a entrar en la Cámara. Hay 2 comisiones de investigación en marcha. Tenemos problemas de encaje de cosas y, bueno, me sorprende que, pese a eso, ustedes presenten esta iniciativa. Son muy dueños de ello y yo lo respeto, pero bueno, podían haberla presentado, como digo, a inicio de legislatura y no al final, ¿no? En segundo lugar, hay una cosa que sí que no comparto con usted. Yo le agradezco el tono que ha tenido, además lo ha dicho expresamente, es una propuesta amable y sé que es así y se lo agradezco. Pero, mire, cuando estamos hablando de un tema como el de la Sindicatura de Cuentas, insisto, con anclaje estatutario, quizás de los órganos más importantes que tenemos en la Cámara y que creo que todos los grupos hemos coincidido en respetar su labor y en considerar necesaria su labor. Pero yo creo que el mecanismo amable tendría que ser el contrario, es decir, que usted busque un consenso antes de presentar una iniciativa sin más y sin hablar con ningún otro grupo político. Creo que el tema de la sindicatura es de tal trascendencia que el procedimiento tiene que ser a la inversa y yo lo consideraría amable de verdad así. Si usted antes, con el resto de grupos, y nosotros tuvimos iniciativas en el pasado para reformar la sindicatura, que no se nos estimó por esta Cámara también, pero creo que en un tema de esta entidad el procedimiento es el contrario. Y eso sí sería amabilidad. Oye, quiero insistir en modificar la sindicatura, en qué puntos estamos de acuerdo o en qué puntos no. Y mire, yo no sé por qué ustedes quieren hacerlo al revés. Probablemente haya tiempo en otra legislatura para poder hacerlo en la forma en la que le estoy diciendo. Y, en tercer lugar, mire, el contenido de la propuesta se han dicho muchas cosas y yo le quiero insistir en algunas, ¿no? Algunas que ya se han dicho y que comparto, pero, oiga, aspectos que le planteamos nosotros ni los retocaron. Yo en aquel momento, cuando plantearon ustedes la iniciativa, les decía, oiga, un aspecto, por ejemplo, hablaban ustedes de una comisión mixta entre Sindicatura de Cuentas e Intervención General. Y lo decía, oiga,
Vamos, eso es desconocer la naturaleza de la fiscalización, porque la intervención general, por definición, es un control interno y la sindicatura de cuentas es un control externo. Para eso la hemos dotado, para controlar lo que se hace en la Administración. Es una aberración. Lo mantienen. Yo no puedo votar eso porque mantienen esa propuesta de mezclar intervención general y control externo de la sindicatura de cuentas. Oiga, yo no sé por qué ustedes quieren criminalizar a los políticos. De verdad se lo digo. Fíjese, para cualquier alto cargo, para un ministro, el periodo de incompatibilidad de ejercer son 2 años. Y llega usted y propone que en Asturias, para formar parte de la sindicatura, cualquiera que haya ocupado cargos de dirección en un partido político, ya no digo cargos de representación, de dirección. O sea, un señor que haya sido vicesecretario en una agrupación política no puede ser miembro de la sindicatura en 10 años. ¿Pero ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué ustedes quieren criminalizar de esta manera a la política? Yo no lo entiendo, no lo acabo de comprender. Esas son cuestiones de fondo, como le digo, y que ustedes no han modificado. Por lo tanto, nosotros no podemos modificar el voto. Y mire, hay también una cosa que me despierta un cierto recelo, y se lo digo con franqueza y con la misma amabilidad, ¿no? Es decir, usted, y me inclina a votar en contra de la toma en consideración, usted sabe que la renovación de los síndicos se debe producir, conforme al plazo legal, en enero. Y yo, sinceramente, cuando lo he visto desviar el debate de hoy, que de los 6 minutos que usted tenía, 4 ha estado hablando del Consejo General del Poder Judicial, que creo que no tiene nada que ver, pero que en el fondo es del nombramiento. O sea, que el subconsciente yo creo que ha traicionado. A usted lo que le preocupa es a quién se nombra en la sindicatura, no la ley de la sindicatura. Y yo tengo miedo, y sinceramente se lo digo, que esto sea una maniobra, el iniciar el proceso, para paralizar la renovación. Y nosotros creemos que la renovación de los cargos se debe producir cuando se marca en la legislación y en la normativa oportuna. Y esta se tiene que producir en enero, y no querría pensar que haya una intención. Oiga, y se lo dice un partido político, por cierto, lo quiero dejar muy claro, en esta actual sindicatura no tiene representante alguno. No tiene, porque no lo votó, hubo un acuerdo de Izquierda Unida, Foro y PSOE, y son los que designaron síndicos. Fíjese qué casualidad. No, pero eso no es, yo no criminalizo eso. No. Y por todas estas razones que he dicho, nosotros vamos a mantener el voto que tuvimos en junio, que es votar que no la toma en consideración, y yo le aconsejo que si de forma amable quiere proponer a esta Cámara una reforma de la sindicatura, lo hagamos al revés. Hablemos de qué texto traer, de qué cosas traer, eso sí que se confirma dentro de la amabilidad, señor Armando. Gracias. Gracias, señor Cuervas Mons. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Presidente, señorías, señor Fernández Bartolomé, usted quizá tuvo un sueño de conformar un gobierno de filósofos al modo de Platón, del que usted formaría parte como tal filósofo. Si no se entiende esta reincidencia, terquedad, tozudez en la que actúa en la mañana de hoy con esta proposición de ley que nos presenta. Hay algunas otras cosas que delatan también la necesidad, digamos, de sacar de nuevo este tema de cara a la galería, porque la idea de mejorar podrá comprender que la compartimos todos. Ahora bien, el contenido, la forma, el momento en el que usted viene con esta cuestión, entenderá que no podamos de ninguna manera compartirlo. Cuando digo que hay cosas que delatan, ese afán de hacer este asunto de cara a la galería, me refiero, por ejemplo, a la politización de la institución de la que usted habla como si se tratara de una alarma social. Oiga, yo no escucho a nadie hablar de la politización de la sindicatura de cuentas, quizá nada más que a usted, pero le voy a decir más. La politización que se hace, no ya de la institución, sino de los informes que emite la institución, se hace aquí.
Lo hemos visto hace poco, por cosas muchísimo menos graves que figuran en los informes de la sindicatura. Ustedes colocan al Gobierno del Principado de Asturias poco menos que al borde del acto delictivo, ¿no? En cambio, viene un informe de una empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Gijón recientemente y, claro está, desde Foro, incluso desde Podemos, disculparon absolutamente las graves cuestiones que incluía el informe de la sindicatura. Eso sí es politizar los informes de la sindicatura. Pero hay más cosas, claro. Reforzar el control de los partidos políticos. ¿Usted por qué dice eso? ¿Sabe de sobra que no puede hacerlo la Sindicatura de Cuentas? Es para que la gente diga, uy, qué proposición tan estupenda, que tengamos una Sindicatura de Cuentas que controle más a los partidos políticos. ¿Sabe de sobra que no puede, que no tiene la competencia, que la competencia es el Tribunal de Cuentas? Demonizar la trayectoria de los políticos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, ya no voy a entrar en los plazos, en el endurecimiento de las condiciones que usted propone para adquirir la condición de síndico, porque ya se explicitaron aquí y no quiero reiterar el asunto. Pero no tienen parangón, no tienen precedentes. No hay ninguna otra comunidad autónoma, ni siquiera el Tribunal de Cuentas, que exija esos plazos tan largos o que, en fin, que plantee la cuestión en esos términos. Eso también es cara a la galería. Yo soy el que más exijo. ¿Va a ser eso más eficiente, más eficaz a la hora del funcionamiento de la institución? Lo pongo muy en duda. Su proposición, desde el punto de vista técnico, carece, por tanto, o tiene, por tanto, unos errores de bulto importantísimos. La primera de todas es esa que le digo de invadir o intentar invadir la competencia exclusiva que el Tribunal de Cuentas tiene en relación con la actividad económica y patrimonial de los partidos políticos. Esa es clarísima, evidente, palmaria. Habla también de la rendición de cuentas antes del 30 de junio. Bueno, eso no es un asunto que debiera contener la ley. En todo caso, ya se está haciendo antes del 30 de julio. Se hace ya a 30 de junio. Por tanto, también es superfluo. La comisión mixta entre la sindicatura y la intervención no solo es excéntrica, es además contraria a los fines que se pretenden. Y le explico por qué. Los cauces de relación entre el control interno y externo dentro de la Administración pública están ya regulados por ley. Pero es que incluyen, por ejemplo, el trámite de alegaciones, que usted conoce muy bien, a los informes provisionales. Un nuevo órgano restaría eficacia al procedimiento fiscalizador, y lo sabe perfectamente. Es decir, estamos poniendo un problema que no existía para restar agilidad al proceso fiscalizador. Los términos de acceso, ya se lo he dicho, son exagerados, en fin, son además equívocos. Habla usted, por ejemplo, de las personas que han cumplido funciones de asesoramiento. Bueno, eso es ciertamente difuso, ¿no? Abriría una puerta, también son unas incompatibilidades extrañas, extremas para unos, inexistentes para otros, una confusión absoluta. ¿Y qué decir del nombramiento de la secretaria, para el que usted propone sustituir experiencia por antigüedad? Es decir, un modelo más rígido y más burocrático. Pero con todo esto que le acabo de decir, eso no es lo más grave que tiene su propuesta, porque a fin de cuentas son cuestiones de carácter técnico que podrían tener arreglo. Todo esto ya se lo dijimos, claro, ya se lo dijimos, porque al mismo planteamiento que ya nos trajo no podemos sino darle exactamente las mismas respuestas, las mismas explicaciones. Lo peor que tiene esta propuesta es de carácter político, porque es una proposición reiterativa, es una proposición que no está consensuada y que es, de todo punto, extemporánea. Y lo sabe también muy bien. Es la repetition insistence que dicen los ingleses, ¿no?
por mucho insistir en una cosa y traer el asunto, no piense que va a conseguir resultados diferentes. De hecho, hace 5 meses, el día 15 de julio, nos trajo usted esta misma proposición exacta y tuvo un resultado, bueno, yo diría que demoledor. Tuvo 12 votos a favor y 32 votos en contra. No sé si usted cree que va a tener una mayoría más amplia hoy, no parece. No parece. Creo que se va a quedar exactamente con el mismo resultado. Y yo le pregunto, ¿de verdad cree que esto es democracia? ¿De verdad cree, primero, que se puede modificar una normativa que en su día se aprobó por unanimidad, por algo que, bueno, ni es consenso ni es nada, ni siquiera es mayoría? Es decir, tiene usted altísimas probabilidades de volver a perder hoy la votación por esa mayoría aplastante. Y eso, señoría, y lo digo con todo el respeto, a mí me parece una burla a esta institución. Es más, y voy a decirlo de una manera un poco más chabacana esta vez, me parece un pitorreo, me parece un cachondeo que usted venga de nuevo. Ya sé que el reglamento no dice nada al respecto y que pueden hacerlo, pero, oiga, con todo lo que tenemos entre manos, con la cantidad de cuestiones pendientes, importantes, que hay, con todos los temas que quedan, usted, ¿para qué exactamente nos hace venir aquí a perder otra vez el tiempo para tener un resultado exactamente igual que el que tuvo hace 5 meses? ¿Esto aporta algo? Es decir, aporta... ¿Sirve para algo que usted haya traído esta proposición aquí? ¿Sirve para algo? ¿Va a añadir algo? Bueno, pues ya me dirá el qué, porque yo hoy tengo la sensación de estar no solo en esta cuestión, en otras que van a tener lugar en este pleno, en un pleno déjà vu, señoría. Gracias, señora Vega. Señorías, ocupen sus escaños. Finalizado el debate, pasamos a votar si la Cámara toma en consideración la proposición. Comienza la votación. Resultados, señor secretario. 44 votos emitidos, 12 a favor, 32 en contra y ninguna abstención. No se toma en consideración la proposición. Tal como habíamos convenido en la Junta de Portavoces, se suspende durante media hora el Pleno para asistir a la concentración con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.